Saludamos para platicar de ello en la línea telefónica a Gabriel Reyes Orona, él es exprocurador fiscal de la Federación y consultor, además presidente de Transparencia Nacional. Muy buenas tardes, Gabriel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Preguntarte de entrada, pues tu opinión sobre este descubrimiento del SAT de ahora a través del modus operandi, empresas fantasma, evasión fiscal. Mira, como tú ya bien lo apuntabas, esto ya tiene tiempo, o sea, no es algo nuevo. En realidad se trata de buscar espectacularidad en alguna acción del SAT, cuando no lo es. Este mecanismo ha venido operando hace ya varios años y lo único que sí es cierto es que el SAT ha sido completamente ineficaz e ineficiente para poder combatirlo. Pero no solamente eso, sino que es la fallida reforma fiscal que se impulsó a principios de esta administración la que está provocando el crecimiento de ese esquema y mecanismo. ¿Por qué? Porque a través de situaciones como la llamada contabilidad electrónica y todos estos mecanismos que privilegiaron los actos de fiscalización en lugar de que se fomente la claridad y por parte del contribuyente a través de las deducciones, a lo que nos ha conducido es a la creación y generación casi diaria de empresas que simplemente tienen un propósito específico, y este es hacer transitar flujos de dinero. Entonces, lo que es muy claro es que la reforma se centró sobre objetivos completamente equivocados y que lo que ha generado es que el SAT ahora tiene mecanismos de verificación, pero que se ha multiplicado la cantidad de contribuyentes, supuestos contribuyentes sobre los cuales tiene que fiscalizar. El presidente del SAT, el jefe del SAT, ha hablado de que ha crecido la base de contribuyentes, lo cual es completamente artificial, porque este aumento es totalmente inducido a través de estos mecanismos y estrategias que, repito, no son nuevas. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo, Brenda? Lo que está sucediendo es que los resultados fiscales del SAT son muy malos. La recaudación de impuestos directos e indirectos está cayendo dramáticamente y es el comercio exterior el que está sosteniendo las finanzas públicas por la parte fiscal. Este fracaso de la reforma fiscal y este fracaso de las labores de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria tratan de ser encubiertas en la entrega, en la salida, a través de decir que han hallado un mecanismo o un hoyo negro de las finanzas públicas, cuando en realidad pues no es otra cosa más que lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo el sexenio. Qué interesante, Gabriel, esto que nos comentas. Preguntarte en este sentido y con este panorama, pues, ¿a qué responde esta espectacularidad, como lo has calificado, sobre todo en este momento político actual en nuestro país? Pues mira, ¿qué es lo que sucede? El año pasado, el SAT y la Secretaría de Hacienda anunciaron que iban a generar un aumento en la recaudación, una mayor cantidad de acciones eficaces para producir una recaudación más sólida, pero la realidad es que ahora que se están viendo las cuentas y que hay que poner en caja las cantidades que ofrecieron, pues simple y sencillamente no están. Este anuncio que se hace con ánimo de espectacularidad, como tú bien lo has mencionado, pues no es más que el reconocimiento del fracaso de las actividades de fiscalización y el reconocimiento de una reforma fiscal mal ejecutada y mal implementada. Ya, Brenda. Gabriel, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. A tus órdenes, Brenda. ¿Qué procedimiento es el que sigue después de esto? Ya identificar estas cuentas, estos usuarios, ¿qué sigue después de esto? Mira, una vez que se identifican los usuarios, a lo que tienen que revisar es cuál es el flujo del dinero, es decir, cuál es la razón eficaz para que haya dos empresas que están haciendo pasar el dinero de un lugar a otro y comprobar completamente las retenciones que se deben de efectuar. Pero ¿cuál es el tema, Brenda? El tema aquí crucial es que es muy sencillo inventar un contribuyente y desaparecerlo. Fabricar, claro. Se utiliza solamente para un solo uso. Muchas veces los domicilios son completamente irreales, los socios son ilocalizables, y entonces sí, lo que tiene el SAT es una gran base de contribuyentes, pero como ya se ha dado cuenta el SAT después de muchos años, pues son puros fantasmas. Lo que sigue es darse cuenta que la mecánica real de recaudación va sobre las deducciones, va sobre el incentivar al contribuyente a que tenga el deseo, el ánimo y el provecho de tener comprobantes fiscales que procedan de empresas reales y realmente comprobables en la realidad.
Claro. Gabriel, en este contexto, y es muy grave, permíteme decirlo y si no, corrígeme, esta situación pues responde a una forma de justificación, una falta de una propia fiscalización o de una adecuada implementación de la reforma fiscal. Y bueno, en ese sentido, ¿a quién le compete investigar esta situación? Nada más al SAT, sino también a las acciones del propio SAT y la implementación de la ley. Claro, mira, aquí obviamente el problema es que el enfoque que se hizo en la reforma fiscal tratando de generar una ampliación de la base a toda costa, eso fue un grave error que se cometió y que pues cargamos durante 4 años desde esa reforma fiscal fallida, y lo que hay que hacer es que hay que reformar, hay que retomar el camino que se dejó de andar, el camino de las deducciones, el camino de hacer que el propio sistema se cuide a sí mismo, hacer que los contribuyentes exijan los comprobantes, comprueben la veracidad de la existencia de la empresa, que ya no haya este beneficio o este provecho de generar una ampliación de la base artificial. Muy claro. Para tenerlo claro, Gabriel, importante identificar, si nos puedes ayudar, Sí. Se trata de un tipo de mecanismo para evasión de impuesto, pero también se utilizan empresas fantasma para desvío de recursos. Esto es totalmente distinto y qué es lo que compete al SAT en estos momentos. Así es, mira, una cosa es, obviamente la actividad irregular es ocultar el origen del dinero y también su régimen fiscal. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, hay obviamente lavado de dinero en el cual mucha gente que está transitando cantidades importantes de un lugar a otro, de una persona a otra, lava el origen del dinero, es decir, trata de blanquear o de mantener oculto este origen ilícito del dinero, y por otro lado, pues como ya lo mantuvo y no lo reconoce para efectos fiscales, pues se dan el doble efecto. Por un lado, oculta el origen del dinero, siendo que ese origen es ilícito, y por otro lado, no cubre las contribuciones de ese ingreso. Para eso son estas empresas fantasmas. Entonces, realmente el esfuerzo que tiene que hacerse es regresar a donde estábamos hace 4 o 5 años y pues darnos cuenta que esta reforma fiscal propuesta por Luis Videgaray pues no fue sino un gran fracaso. En este caso, Gabriel, del flujo de dinero, pero ¿cómo reaccionar ante un posible flujo de poder? Estamos hablando de empresas, pero también hablan de medios de comunicación, de personajes importantes, sin detallar en nombres. ¿Cómo se contrarresta ese también flujo de poder para la rendición de cuentas en este caso? Lamentablemente las autoridades fiscales, sabiendo que existe algo que se llama el secreto fiscal y que no se puede revelar la identidad de los contribuyentes que están involucrados en la estrategia, pues es muy fácil hacer un anuncio, tratar de justificar la caída de la recaudación y dotándole de espectacularidad, hablando de estos sectores, pero jamás nos van a revelar quiénes son ni dónde están. Solamente la Auditoría Fiscal, la Auditoría Superior de la Federación, podría solicitarle los listados al SAT para verificar que lo que está diciendo ahorita un SAT, que le quedan 15, 20 días de ejercicio, realmente tenga identificados a esos contribuyentes evasores. Nos dice esta información que da a conocer el SAT, aproximadamente 13,000 socios de grandes empresarios y políticos. En ese sentido, y en el que tú dices de pues justificar este fracaso en la administración, ¿podría haber más casos como estos de los que está dando a conocer el SAT? Claro, mira, esto lamentablemente es una cortina de humo, la cual el SAT sabe que puede tender, porque nadie lo puede obligar a dar el listado de los supuestos contribuyentes evasores. Muy bien, Gabriel, pues qué interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quisieras agregar algo más al respecto. Pues nada, que mira, es muy importante este tipo de noticias. Las personas podrían pensar que es un tema de altas finanzas públicas y que no nos afectan directamente, lo cual no es cierto, porque en la medida de que la recaudación es deficiente, se recargan siempre en el lado débil, en el asalariado. Y es en el asalariado en el cual no se ha podido hacer realidad la promesa incumplida de bajar esta tasa tan alta que tenemos para los asalariados, ¿no? Los asalariados deberían de pagar y soportar menos de la carga fiscal, y por eso para todos los que nos escuchan es muy importante que tomemos acciones y cartas en el asunto para que la recaudación se fortalezca, pero sobre las grandes empresas y sobre políticas que den resultados, políticas que en otros países se han comprobado que sí aumentan la recaudación, y no fantasías como la que nos ofreció Luis Videgaray. Aprovechando esto que nos comentas, Gabriel, de entrada una nueva administración, ¿crees que esto podría cambiar a cómo tú ves el panorama y las declaraciones en cuanto a lo fiscal?
Sin duda, mira, ahorita están, como tú sabes, ya muy cerca las discusiones de la ley de ingresos, del presupuesto de ingresos de la Federación, y lo que se va a encontrar esta nueva administración es que los ingresos que la autoridad fiscal ha venido diciendo que tiene, pues no son más que fantasías soportadas en mantener las devoluciones en trámite y de mantener un esquema en el cual los contribuyentes no reciben los recursos que deberían de obtener vía devolución. Las finanzas públicas se han soportado en deuda pública, han estado paliando la deficiente recaudación a través de deuda pública, y ya llegó el momento en el cual una nueva administración va a tener que quitar el velo de esta simulación, de estas apariencias que nos brindaron pues, este equipo durante todo el sexenio. Gabriel, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, muy aleccionador escucharte, y si nos permites, pues estamos al habla, en comunicación, para seguir hablando del tema.